Hey amigazo, hoy te voy a contar algo que ningún youtuber de Rivals se ha atrevido a decir, una verdad oscura que está escondida detrás del juego, así que si quieres descubrir lo que realmente pasa en Rivals, quédate hasta el final de este video. Antes de continuar, quería saludar a Samsung Latan, que es miembro del canal. Si tú quieres ser saludado, únete a miembros. Ahora sí, comencemos. Para revelar y desenmascarar toda la verdad oscura de Rivals, voy a contártelo tema por tema, empezando por lo que algunos ya sospechan, hasta llegar a cosas que muy pocos conocen. Aimbot. Y no me refiero a hacks ilegales, sino al aim assist que tienen algunos jugadores de celular y de consola o los que usan control. Desde el primer momento ya existe una diferencia brutal. Un jugador de PC tiene que apuntar manualmente, depender de su precisión, de su aim y de su práctica. Mientras tanto, un jugador de celular o control cuenta con una ayuda invisible que hace que las balas se peguen al objetivo con una facilidad impresionante. Aquí es donde muchos dicen, sí, pero los de celular no tienen buenos FPS ni una buena conexión como en PC. Y déjame decirte algo, eso es completamente falso. Aunque en celular juegues a 30 FPS, ese aimbot integrado hace que tengas una precisión absurda, suficiente para ganarle incluso a un jugador con una PC decente. Y si hablamos de consola, la cosa se pone todavía peor. Ahí no solo tienes el aimbot, sino también una conexión estable y un rendimiento mucho más parejo, lo que prácticamente asegura ventaja frente a un jugador de PC o móvil. Pero lo más oscuro de todo esto es que no necesitas ser de consola o celular para aprovechar el aimbot. Si tienes un PC y le conectas un control, desbloqueas el combo más roto de Rivals. FPS altísimos, conexión estable, gráficos fluidos y encima el aimbot del control. Con esta mezcla prácticamente cualquier jugador promedio se convierte en un rival casi imposible de vencer. Y aquí está el verdadero problema. Rivals no ha hecho nada para equilibrar esto. No hay un sistema que empareja jugadores de PC contra jugadores de PC o de consola contra consola. Todo se mezcla de forma aleatoria, así que te puedes imaginar lo injusto que es entrar en una partida siendo jugador de teclado y ratón y terminar enfrentándote a varios que tienen aim assist o aimbot. No importa cuánta habilidad tengas, la balanza siempre va inclinada hacia ellos. En conclusión, el aimbot en Rivals no es un hack externo, es una ventaja integrada en dispositivos móviles y de control que rompe totalmente el balance del juego, y mientras los desarrolladores no hagan nada al respecto, esta seguirá siendo una de las injusticias más grandes dentro del juego. Anti-cheats y staff. El anti-cheat en Rivals es, sin exagerar, un desastre. En cualquier partida puedes encontrar jugadores volando por el mapa, atravesando paredes o con una precisión totalmente inhumana. Y lo peor es que ni siquiera se esfuerzan en disimularlo porque saben que el sistema simplemente no funciona y no los van a banear. Uno pensaría que para eso están los staffs, para mantener el juego limpio. Pero aquí está otra verdad oscura, los staffs prácticamente no ayudan. Para reportar a alguien tienes que pasar por un proceso ridículamente complicado. Primero debes grabar un video, después subirlo a YouTube, copiar el link, escribir el minuto exacto donde se ve al jugador usando trampas y también debes pasar su nombre o nickname. Y todo esto para que el staff solo tenga que copiar y pegar, pero incluso si logras hacer todo eso, muchas veces el canal de reportes está tan saturado que no pueden ni enviar el mensaje durante horas. Y como si fuera poco, hay tramposos que se ponen nombres con símbolos, letras japonesas o caracteres extraños para que sea aún más difícil identificarlos. Todo esto convierte la experiencia en una pesadilla, los tramposos juegan tranquilos, los staffs no responden y al final los que más sufren son los jugadores honestos que solo quieren disfrutar del juego. En conclusión, Rival no solo tiene un anti-cheat inútil, también tiene un sistema de soporte que no está a la altura y eso deja al juego completamente vulnerable a los hackers. Baneos injustos. Ahora quiero contarles un problema del que casi nadie habla, pero que afecta a muchísimos jugadores, los baneos injustos. Hay personas que aseguran haber sido expulsadas del juego sin ninguna razón, ya sea justo después de comprar un paquete de armas o incluso estando desconectados. Y eso no es invento mío, basta con buscar en Reddit para ver que esto pasa más de lo que debería. Este tema ya lo había mencionado en el iceberg de Rivals, pero aquí te lo explico de forma resumida. En Rivals existen dos tipos de baneos, el de la consola del juego y el de los staffs. Si la consola te banea, aunque no hayas usado trampas, básicamente perdiste tu cuenta, porque los staffs se escudan diciendo que la consola nunca se equivoca. Pero aquí está la contradicción, si la consola fuera realmente infalible, ¿por qué siguen existiendo los reportes manuales en Discord? Porque los staffs necesitan revisar pruebas y se supone que la consola detecta todo. Eso demuestra que no es tan precisa como dicen.
Al final, esto refleja un desinterés total por parte del equipo de Rivals. Los jugadores quedan a la deriva con cuentas perdidas injustamente y sin una verdadera forma de apelar. Y lo peor es que no es un caso aislado, son varios los que argumentan exactamente lo mismo. Usuarios con ventaja. Este es un tema que nadie en la comunidad hispana ha mencionado y es la corrupción dentro de Rivals. Hay jugadores que gracias a favoritismos y a reglas mal aplicadas tienen claras ventajas. El mejor ejemplo de esto son Jake y i3i, dos de los usuarios top. Jake está en el top 1 de racha de victorias e i3i está en el top 3 tanto en rachas como en ranked. A simple vista parece mérito propio como si fueran jugadores dedicados a tiempo completo, pero la realidad es otra. Se ha demostrado que ellos permiten que otras personas jueguen en sus cuentas mientras duermen o no están conectados. Esto ya de por sí es cuestionable, pero lo más sospechoso es la cantidad absurda de victorias diarias que llegaron a registrar. Estamos hablando de 500 victorias en un solo día, y cualquiera que haya jugado Rival sabe que eso es prácticamente imposible. Incluso si fueras el mejor del juego, ganando cada partida en apenas 3 minutos, necesitarías más de 30 horas para alcanzar esa cifra, cuando un día solo tiene 24. La única explicación de esto es que estaban recibiendo ayuda externa, posiblemente de jugadores con hacks que los acarreaban. No se trata de una sospecha, los números simplemente no cuadran. Y lo peor es que en lugar de tomar medidas reales, el staff decidió mirar hacia otro lado y apenas advertirles que bajaran el ritmo para no levantar sospechas. Toda esta información está mucho más detallada en el video del Linkshot, pero lo que queda claro es que aquí hubo un favoritismo muy claro, trampas y un silencio cómplice por parte del staff de Rivals. La muerte de Rivals. Ahora toca hablar de algo que a muchos les cuesta aceptar, la muerte de Rivals, un tema incómodo pero que no se puede seguir escondiendo, porque sí, Rivals todavía existe, todavía recibe actualizaciones y en algunos momentos parece que revive con fuerza, pero la verdad es que ese respiro dura muy poco, cada vez que lanzan algo nuevo el juego logra subir en jugadores. Alcanza un pico llamativo y muchos lo ven como un regreso, pero apenas pasan unos días esa ilusión se derrumba y el número vuelve a caer en picada. Lo que debería ser un renacimiento se convierte en un simple paréntesis antes de volver a la misma caída de siempre. Lo más doloroso es que los creadores ya no están aquí. Rivals fue un juego que vivió gracias a su comunidad y sobre todo gracias a los youtubers que lo mantenían vivo con contenido constante. Ellos fueron quienes lo pusieron en el mapa, quienes lo hicieron sonar en todo Roblox, quienes con sus videos arrastraban miles de jugadores nuevos, pero hoy la gran mayoría se ha ido. Algunos migraron a otros juegos, otros simplemente abandonaron el contenido y los que todavía hacen videos sobre Rivals lo hacen de manera esporádica. ¿Y qué pasa cuando los youtubers dejan un juego? La comunidad empieza a apagarse, los jugadores pierden interés porque ya no hay quien les recuerde por qué vale la pena jugar, ya no hay clips virales, ya no hay hype. Sin creadores, el eco de Rival suena cada vez más vacío. La consecuencia es evidente, el juego está en una lenta agonía, se mantiene gracias a las actualizaciones, pero esas actualizaciones ya no generan el impacto que tenían al principio. Antes cada novedad parecía un evento gigante, hoy son más bien un intento desesperado de mantener con vida algo que se está desmoronando. Y lo más duro es que aunque muchos lo nieguen, Rival ya no es el fenómeno que alguna vez soñó ser, fue un juego que parecía destinado a superar a todos los shooters de Roblox, incluso a convertirse en el referente de su género dentro de la plataforma, pero con el tiempo y las malas decisiones lo han ido enterrando poco a poco. Al final, Rival no está muerto todavía, pero tampoco está vivo, está en un limbo extraño, sobreviviendo solo gracias a los pocos que aún lo juegan y dependiendo de picos momentáneos que no logran sostenerlo en el tiempo. Es un recordatorio brutal de cómo un juego puede tener todo el potencial del mundo y aún así terminar en el olvido. Conspiraciones. Y si hablamos de la verdad oscura de Rivals, no podemos dejar por fuera las conspiraciones, historias que circulan en la comunidad, rumores que nunca se confirmaron del todo, pero que le dieron al juego un aire mucho más turbio de lo que cualquiera se imagina. Una de las más conocidas es la supuesta práctica de pagar para ser desbaneado, y sí, así como lo escuchan, había muchos jugadores que aseguraban que si les caía un ban permanente podían contactar a un admin específico y si les dabas dinero por fuera, mágicamente su cuenta quedaba libre otra vez. Nunca se mostró una prueba clara, pero varios coincidían en que ciertos usuarios reaparecían en el juego tras baneos que parecían definitivos. Otra conspiración habla de que algunos staffs fueron doxeados por jugadores. Según cuentan, en los primeros meses de popularidad de Rivals, varios moderadores comenzaron a recibir ataques personales, desde mensajes intimidantes hasta filtraciones de información privada. La teoría dice que algunos renunciaron en silencio porque no aguantaban la presión y que por eso hubo tanto cambio de staffs en tan poco tiempo.
Pero la conspiración más grande de todas es la del creador fantasma. Se dice que antes de Rivals existía un desarrollador desconocido que ya tenía la idea y hasta un boceto del juego, algo muy parecido a lo que luego vimos. Según la teoría, Nozny, el creador oficial, habría tomado ese concepto y lo pulió. Con eso levantó Rivals. La comunidad más conspirativa asegura que por eso Rivals salió tan fuerte desde el inicio, porque no nació de cero, sino de un proyecto que alguien más ya había pensado. Todas estas son solo conspiraciones, nadie sabe si fueron reales o simplemente inventos de la comunidad, pero al final lo importante es que contribuyeron a que Rivals dejara de sentirse como un juego transparente y justo. Los rumores, las sospechas y el misterio solo alimentaron la desconfianza de los jugadores, hasta el punto de que muchos prefirieron dejarlo atrás. Bueno gente, esto fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado el video. Si fue así, suscríbanse, denle like, únanse al Discord que estará abajo en la descripción y sin nada más que decirles, hasta la próxima.